De regreso una vez más, su canal favorito de historias callejeras. Nuevamente, el Sherlock Holmes del Bajo Mundo les trae una historia directamente desde el residencial Manuela Pérez, o conocido coloquialmente como El Mapa. Antes de nada, debemos dar gracias a la fuente de este video que se involucró con el video a full y se aseguró que toda la información fue redactada correctamente. Bueno, ahora sí, vamos para el lío. Del residencial Manuela Pérez, con el paso de los años, surgirían muchos nombres que pasarían por sus calles, dejando sus historias escritas por su mismo destino entre las paredes del residencial. Hoy mencionaremos muchos nombres, pero el enfoque de este episodio gira en torno a un único nombre, Abdiel Moró Dones, el cual recibiría su apodo de Osama en las calles y más adelante explicaremos el porqué. Pero como toda historia, hay que comenzar por el principio. Nuestra historia empieza en los tiempos en los que Carlitos Barbosa era el que la llevaba en El Mapa. Posteriormente, cuando Carlitos Barbosa caería preso, el caserío pasaría a estar en manos del Chino Montero. Y así sería ya hasta el final del Chino Montero, ya que a Carlitos Barbosa lo mataron en cuanto salió de prisión. Una muerte que se le achaca al mismo Osama. Para esos tiempos, en el combo de Manuela se encontraban sujetos como el mismo Chino Montero, Pichu, Orlando el Barbero, Osama, Bloque y varios sujetos más. Pero estos mencionados son los que más sonaban. Bloque, el cual era amigo de Osama, no era originalmente del Mapa. Bloque era de Monteatillo, pero tras tener problemas y calentarse por allá, él se fue para Manuela Pérez, donde Osama le daría cobijo, y juntos pasarían a cometer un sinnúmero de actos delictivos. La carrera de Osama, que empezaría como runner en uno de los puntos del Chino Montero, luego ascendió a tirador y posteriormente gatillero, y por último acabaría volviéndose dueño de un punto. Cabe reseñar que Osama no era el bichote del caserío. Él se había formado una reputación como gatillero, pero últimamente el que tenía la última palabra era el Chino Montero. Nadie podía hacer nada si últimamente Chino Montero no daba la verde. No es que la palabra de Osama no pesaba, sí tenía peso, también, no es que fuera un pendejo, pero últimamente él era de los nenes del Chino, junto a Pichu, Bloque y Orlan el Barbero. Ellos hacían lo que decía Chino Montero. En El Mapa, durante esos tiempos habían unos 33 puntos de droga repartidos por el residencial. El punto de Osama estaba donde está el mural de Filiberto Ojeda Ríos, que fue pintado por estudiantes de la UPR en Río Piedras. A diferencia de los otros puntos del Mapa, el de Osama era 24/7, abierto 24 horas al día, los 7 días de la semana. Cabe reseñar que en ese tiempo, el residencial Manuela Pérez fue de los únicos donde la policía no había logrado hacer un operativo. En el punto de Osama se vendía de la blanca, de la verde y también el crack. Según la información que tenemos, el pasto era de Pichu, el crack era de Orlán y la blanca es la que era de Osama y Bloque. Es importante reseñar que aunque Osama hacía chavos, no tenía el tipo de dinero que te permite comprar casas, ni carros de lujo, ni nada. Él no estaba a ese nivel, tenía sus chavos, pero los que realmente hacían dinero eran los bichotes que cobraban rentas a todos estos puntos. Y aparte, figuras como Orlán el Barbero, el cual era el que tenía la heroína, eran los que facturaban más. Y si se notaba más, un poder económico en ellos. Osama era un gatillero, y esa era su reputación, de alguien que se montaba solo si hacía falta y se metía en los caseríos enemigos él solo. Obviamente en El Mapa se encuentran muchos más sujetos del bajo mundo, y como tal, hubo tiempos en los que el caserío estaba dividido entre los de Chino Montero y los de Isra y Susito. El mismo Isra que es mencionado por Héctor el Father y que se le puede ver junto a él en un video. Estas divisiones acabarían incluso estallando en pequeñas guerras internas dentro del mismo caserío Manuel A. Pérez. Los que verdaderamente tenían la torta en El Mapa eran el Chino Montero, Isra y Susito el Negro, que tenían un punto al que le llamaban Tweety, y también Chino Blonde, que estaba con Chino Montero pero que no se llevaban tan bien. Estaban cada uno en su lado. Los otros sujetos como Osama y Pichu no estaban haciendo dinero al nivel de poder llevar una vida lujosa. Ellos tenían dinero de sus maromas en la calle, pero era para sus necesidades, para su carrito y sus cositas, pero al fin y al cabo eran bichotitos que tenían su punto. Pero los que realmente estaban generando eran los otros antes mencionados. Cabe reseñar que Orlan el Barbero sí era uno de los que estaba prácticamente por debajo del Chino Montero a nivel económico. Esto es dado a que Orlan era el dueño de la heroína y el crack, los cuales dejaban mucho más beneficios que la blanca.
Y también recordarles que había muchísimos más bichotitos y dueños de puntos en el mapa, pero estamos hablando de los que más sonaban. Entonces, volviendo a Osama, la gente sabía que él no jugaba y que si había que montarse, él solo se montaba y se iba él solo a cazar. Y según nuestra fuente, se molestaba en las reuniones, alegando que ahí todo el mundo eran matones, pero él siempre era el que acababa dando guerra. Durante los tiempos de Osama, el mapa tuvo guerra con Quintana y el Combo de Pata, y también con Alex Trujillo en Ramos Antonini. Osama se tiraba una maroma que consistía en cruzar el puente que da hacia un campito, el cual salía hacia Ramos Antonini. Hacía esto armado con un rifle y con 2 pistolas en la cintura. Al llegar al campito, donde tenía los edificios de Ramos Antonini a tiro, vaciaría los peines de todas las armas y posteriormente huiría de vuelta hacia Manuela Pérez. Y hacía esto solo. A tal llegaron los tiempos de guerra en el mapa, que los de ahí prácticamente no salían para absolutamente nada. Todo lo que necesitaban mandaban a otras personas a comprarlo o que se lo trajeran directamente al caserío. Esta gente literalmente no salía, a no ser que fueran a cazar a alguien. La guerra entre Ramos Antonini y el mapa fue una bien sangrienta, una guerra en la que cada noche grupos de los caseríos iban al caserío contrario, vaciaban sus armas y volvían a su residencial. Y eso mismo es lo que hacían también los del lado contrario. Se entraría en una espiral de tiroteos, la cual llegó a aterrorizar a los residentes del área. También tenemos que hablar de una figura policial, el cual era el líder de una ganga de policías corruptos que operaban en el área. Liderados por Juan Domingo, esta banda de policías corruptos se tiraban al caserío, arrestaban a gente y dependiendo de quién fuera y el estatus que tuviera, pedían cosas a cambio de la liberación del sujeto. Lo que más solía intercambiarse eran armas, ya que estas armas sin números de serie, ni registro ni nada, son perfectas para que cometan sus crímenes. En una ocasión, Juan Domingo y sus secuaces se tiraron al caserío y se llevarían a Osama. Esa misma noche apareció una grúa en el caserío, la cual se llevaría un carro escoltada por miembros de esta ganga de policías corruptos. Dentro del baúl de dicho carro habían 6 rifles AK-47, los cuales se llevaron los policías, y al día siguiente Osama volvió a aparecer por el caserío. ¿Dónde se tuercen las cosas para Osama realmente? Bueno, pues los hechos remontan al 11 de diciembre de 2004, en donde Osama, Bloque y 3 sujetos más abrieron fuego contra un carro en el cual viajaban el procurador de menores Antonio Barceló Jiménez y 2 de sus hijas. Lamentablemente los 3 perdieron la vida como consecuencia. Su vehículo, un Gran Marquis, fue confundido con el de unos enemigos y lamentablemente esta familia inocente caería víctima de la calle. Osama, que estaba fugitivo para ese entonces, no entraría en prisión por dicho evento. No sería hasta 11 años más tarde que finalmente apresaron a Osama porque las autoridades sabían que él fue el perpetuador de la masacre del Ironman, en donde 2 carros se estaban persiguiendo a tiros y acabaron irrumpiendo en medio del evento de triatlón a tiros, en plena carrera. Y si la gente ya estaban corriendo, ahora sí corrían, pero de verdad. 2 atletas serían heridos por impacto de bala y una persona que viajaba en uno de los 2 vehículos implicados en el tiroteo moriría en el lugar. Cuando apresan a Osama por el tema del Ironman, las autoridades también le achacarían el caso de Barceló, pero para este caso en específico, el jurado no sentenciaría a nadie hasta el año 2023, literalmente 19 años después de los hechos ocurridos, sentencia que para Osama llegaría demasiado tarde. El 14 de febrero de 2021, Osama sería pronunciado como fallecido, mientras estaba preso a la espera de la sentencia. Sobre su muerte hay 2 versiones. La oficial, que murió de complicaciones de salud, complicaciones respiratorias causadas por el COVID. Y la otra versión es que lo envenenaron de alguna manera. Tal vez él estaba consumiendo alguna sustancia mientras estaba preso y alguien a maldad le daría algo que sabían que le quitaría la vida. Eso no es algo que se sabe y entonces prevalece la versión oficial de que Osama fallecería por complicaciones de salud el 14 de febrero de 2010. Y entonces, ¿por qué pensamos que la segunda versión también pueda ser verídica? Pues bueno, Osama se había puesto a mucha gente en contra por ese evento, llegando al punto de que el padre de Osama, que estaba preso, llegaría a llamar a Osama y pedirle que no cayera preso bajo ningún concepto, ya que en la prisión los 27 estaban pidiendo su cabeza. El padre ya le había advertido que si él pisaba la cárcel lo iban a eliminar. Y por casualidades de la vida, así es exactamente como se desarrollaron los hechos.
Su fiel amigo Bloque sería también ultimado a tiros el 11 de junio de 2021 en una agencia hípica, cerrando así un oscuro capítulo en la historia del residencial Manuela Pérez para siempre. Lo triste es que a rey muerto, rey puesto, y el juego sigue igual, aunque lo único que cambia son los jugadores. Las historias se repiten y todos piensan que son los más bravos. Bueno, corillo, hasta aquí el video de hoy. Gracias por apoyarnos y déjenme saber qué más quieren ver a continuación en la caja de comentarios.